Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 45, Beit Hanan, que significa y supliqué. Está comprendida por Deuteronomio desde capítulo 3, versículo 23 a capítulo 7, versículo 11, y por la Haftará, Isaías capítulo 40, versículos 1 al 26. Resumen. La historia de Beit Hanan siempre se lee en Shabbat Nahamú, el Shabbat de la consolación, el Shabbat después del 9 de Av. Si bien la energía de Shabbat es muy poderosa, la pregunta es, ¿puede este solo Shabbat consolarnos en realidad y ayudarnos a olvidar todos los problemas que hemos sufrido y que todavía enfrentamos? Para responder esto, es importante entender que el poder del lado negativo no solo está en hacernos dudar, sino también en mantenernos en la duda y el temor por un día, una semana, un año o muchos años. Con frecuencia, cuando hacemos algo de lo que nos arrepentimos, dudamos de nosotros mismos y nuestra capacidad de convertirnos en seres dadores. Esta sensación puede permanecer con nosotros durante toda nuestra vida, y ese es el lado negativo haciendo su trabajo. El Shabbat de la consolación no nos enseña a ignorar los eventos negativos. Sí, el templo fue destruido y un dolor muy profundo resultó de ese terrible acontecimiento, pero debemos seguir sollozando solo porque no seguimos teniendo un templo. ¿O deberíamos trabajar en crear uno nuevo? Está escrito que el odio infundado provocó la destrucción del templo. Solo el amor puede restaurarlo. Por lo tanto, es esencial asegurarnos de que aprender a amar sin razón sea nuestro trabajo espiritual. Con respecto al amor y el odio, el Zohar dice lo siguiente. Él abrió la discusión con el versículo, no digas, devolveré el mal. Proverbios 20:22. Ven y ve, el Santísimo, bendito sea Él, creó al hombre de manera que pudiese fortalecerse con la Torá y caminar por el camino de la verdad, permaneciendo en el lado derecho y evitando el izquierdo, porque los hombres deben caminar por el lado derecho, tienen que aumentar el amor entre ellos, ya que el amor es del lado derecho, y evitar el odio entre ellos, ya que el odio es del lado izquierdo, para no debilitar ese lado, el derecho, que es el lugar al cual Israel se adhiere. Ven y ve. Para este propósito, la inclinación al bien y la inclinación al mal existen. Israel debe hacer a la inclinación al bien señorear sobre el mal por medio de las buenas acciones. Si un hombre se desvía hacia la izquierda, la inclinación al mal se impone al bien, y el deficiente, la inclinación al mal, es completado a través de su pecado, porque el horrible se completa solo a través de los pecados de los hombres. Un hombre debe, por lo tanto, ser cuidadoso para que la inclinación al mal no se complete por medio de sus pecados. Debe ser siempre culto para completar la inclinación al bien en vez del mal. Por lo tanto, no digas, devolveré el mal, porque a través del odio aumentarás el poder del lado izquierdo y completarás la inclinación al mal. Solo di, espera en Hashem y Él te salvará. El Zohar, Miketz 11, 178 a 180. Generalmente cuando nos ataca la adversidad, nuestra pregunta evidente es, ¿por qué pasó esto? Y cuando hacemos algo mal, nos preguntamos, ¿cómo pude hacer tal cosa? A pesar de que estas parezcan preguntas inteligentes, la clave para nuestra transformación espiritual y realización está en hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzaré a mejorar las cosas? Recuerda, el poder del lado negativo no solo nos tira hacia abajo,
sino que drena nuestra esperanza de un cambio positivo. Este Shabbat de la consolación, nos da el poder de levantarnos después de que caemos. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, en Rusia vivía un gran sabio conocido como el Jofetz Hayim. Durante la Revolución Rusa, los revolucionarios habían entrado en el pueblo donde vivía el Jofetz Hayim. De inmediato causaron agitación al liberar a todos los criminales de la cárcel, incluyendo a un infame ladrón y asesino llamado Moshe. Con amenazas e intimidación, Moshe se convirtió rápidamente en una persona poderosa en el pueblo. Un día, mientras el Jofetz Hayim estaba caminando con dos de sus estudiantes, Moshe pasó caminando en dirección a ellos. El Jofetz Hayim lo vio de frente y le dijo: «Shabbat Shalom, Moshe». A lo que Moshe contestó: «Shabbat Shalom, mi maestro». El Jofetz Hayim dijo: «Tal vez querrás acompañarnos para la tercera comida de Shabbat». Moshe respondió: «Ya hice la tercera comida». Pero el Jofetz Hayim le invitó nuevamente diciendo: «Pues puedes venir con nosotros de cualquier manera». Por alguna razón, Moshe entendió que el Jofetz Hayim tenía algo importante que revelar, así que accedió a asistir. El Jofetz Hayim habló al criminal diciendo: «Moshe, quiero enseñarte una lección de la Torá». Moshe contestó: «¿A mí qué me importa la Torá?». Pero el Jofetz Hayim continuó: «Moshe, por favor, escucha. Está escrito en la historia de Génesis, en la Torá. Y Dios plantó un jardín hacia el este, en Edén, y Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal». Génesis 2, versículos 8 al 9. ¿Por qué Dios tuvo que poner al árbol de la vida en medio del jardín? La razón es que si el árbol de la vida hubiese estado en una esquina del huerto, la distancia hacia el árbol habría sido más larga de un lado que de otro. Por lo tanto, Dios lo puso en el medio a fin de que la distancia hacia el árbol fuese la misma desde cualquier dirección. Él continuó: «Moshe, después de Shabbat me marcho de esta ciudad. Tú y los revolucionarios han prometido dar comida y un techo a todos aquí, pero hasta ahora no has hecho más que causar problemas. Yo les proporciono alimento a 42 familias. Cuando me marche, ¿quién los alimentará? Es por esta razón que te he convocado aquí para hablarte del árbol de la vida en el jardín, el cual es accesible desde todos lados en el mundo por venir. Si me prometes que le darás alimento a todas las familias, te prometo que alcanzarás el árbol de la vida». Moshe respondió: «De acuerdo, maestro, lo prometo. Tenemos un trato». Entonces Moshe salió y vio que los estudiantes habían escuchado a escondidas lo que habían hablado. Él le dijo a los fisgones: «Si hubieran más maestros como él en el mundo, no necesitaríamos una revolución». Esta historia nos enseña que cualquiera puede alcanzar el árbol de la vida que se encuentra en medio del jardín de Edén. Esto es lo que todos podemos y deberíamos esforzarnos en alcanzar a través de nuestro trabajo arduo y crecimiento espiritual. A Rav Ber, al igual que el Jofetz Hayim, no le interesa lo que una persona haya podido haber hecho en el pasado. Lo importante es cómo todos y cada uno de nosotros nos podemos transformar a fin de alcanzar finalmente el árbol de la vida. Una vez, un gran sabio escribió una hermosa alegoría. Un hombre se preparaba para viajar a Estados Unidos desde el Medio Oriente. En aquellos días, el viaje tomaba varios meses por vía marítima.
y el viaje tenía destinado a hacer escala en Francia por 2 semanas para cargar la comida necesaria para el resto del viaje. Dado que el hombre sabía que estaría en Francia, decidió aprender un poco de francés antes de partir. Para el momento que el barco zarpó, en efecto había aprendido francés, pero no tenía el tiempo de aprender inglés, el idioma de su destino final. Cuando el barco llegó a Francia, el hombre desembarcó y disfrutó cada minuto de su estadía. Haber aprendido francés le ayudó muchísimo. Luego, después de 2 semanas, regresó al barco para continuar su viaje a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, intentó de nuevo hablar francés, pero nadie podía entenderle. Algunos estadounidenses le dijeron: «¡Qué tonto eres! Estuviste en Francia por solo 2 semanas, pero vas a vivir en Estados Unidos el resto de tu vida. Fuiste a aprender francés en vez de inglés, que es el idioma que necesitarás por el resto de tu vida». Nuestra existencia en este mundo físico es análoga a la vista del hombre a Francia. Estamos aquí solo por un rato y, no obstante, nos esforzamos mucho en aprender el idioma, las reglas sobre cómo vivir en el mundo material, pero el idioma que realmente necesitamos aprender es el deseo de recibir para dar y compartir. Al aprender este idioma, tenemos una oportunidad de alcanzar la transformación espiritual y con esto podemos obtener el mérito de ver el rostro del Mesías y ver la construcción del templo en nuestros días. Sinopsis de Beit Hanan. La historia de Beit Hanan abre con Moshe rogándole a Dios por medio de la oración. El Zohar explica la oración de Moshe de la siguiente manera: después la reina se eleva y une con su marido, Seirampín, y está escrito una oración de Moshe, el hombre de Dios. Salmos 91, porque la oración es Malhut y Moshe es el secreto de Seirampín, porque esto muestra la unión y adhesión de la esposa a su marido, que es una oración de Moshe, y la extensión de las manos derecha e izquierda, Gesed y Geburá, para recibirla y para estar juntos en un lazo. El Zohar, Terumá, 19:210. Moshe sabía que la oración era una herramienta poderosa para conectar con el Creador. Él no estaba orando porque quería algo de parte del Creador. En lugar de ello, era para mantener su conexión con el Creador. Cuando pedimos la ayuda del Creador mediante la oración, también estamos creando una conexión más cercana con el Creador. Es fundamental entender que no estamos solos en este mundo y que necesitamos pedirle ayuda a Dios. Pedir a Dios no debería ser algo que solo hagamos en momentos de necesidad. Es una herramienta importante para conectar con la luz todo el tiempo. Shalom Urahot. Paz y bendiciones.